Buenos días, estimados estudiantes. En nuestra clase anterior trabajamos intensamente en cómo construir los diagramas de vínculos. Vimos cómo tomar esa maraña de datos, esa matriz de asociación que aprendimos a hacer, y convertirla en un gráfico. Vimos los círculos para las personas, los rectángulos para las organizaciones, las líneas continuas para relaciones confirmadas y las discontinuas para las sospechadas. Es una herramienta visual fantástica, sin duda, pero hoy vamos a llevar ese análisis a un nivel completamente superior. Ya no solo vamos a ver las conexiones, vamos a medirlas, vamos a pasar del dibujo a la matemática. Bienvenidos a lo que conocemos como análisis de redes sociales, o ARS, conocido en inglés como SNA. Verán, el análisis de redes sociales va mucho más allá del simple diagrama de vínculos. Aplica conceptos de la teoría de grafos, matemáticas puras, para darnos un poder increíble. Nos permite medir la estructura de esa red e identificar quién es realmente importante dentro de ella y sobre todo, por qué. Un diagrama de vínculos nos muestra que Juan habla con Pedro. El ARS nos dice qué tan importante es Juan para la supervivencia de toda la organización, incluso si no parece el jefe. Piensen en esto no como un organigrama tradicional de una empresa, donde hay un jefe arriba y gerentes y empleados abajo. Piénsenlo como una red biológica, como una red de neuronas, o mejor aún, como la red de transporte público de una ciudad. Todo está interconectado, pero algunas paradas, algunos nodos, son mucho más críticos que otros. Para entender esto debemos dominar tres conceptos clave, tres métricas de centralidad. La primera es la centralidad de grado. Esta es la más simple. Es básicamente el número de conexiones directas que tiene un nodo. Piénsenlo en su vida cotidiana. En Instagram o TikTok, la persona con más seguidores o amigos tiene una alta centralidad de grado. Es muy popular, muy activa. En una red criminal, ¿quién sería este actor? Pues, por ejemplo, en una red de microtráfico aquí en Quito, en un barrio del sur, el expendedor que vende al menudeo a 50 o 60 consumidores diferentes tiene un grado altísimo, habla con todos, pero ¿saben qué? También es el más visible, es el que más fácil cae en una operación de vigilancia, es el poste que todos en el barrio conocen. Es activo, sí, pero también es increíblemente vulnerable y a menudo fácilmente reemplazable. Ahora, pasemos a la segunda métrica, y esta es mi favorita, porque es la más estratégica, la centralidad de intermediación. Esta métrica mide algo fascinante. Mide la frecuencia con la que un nodo se encuentra en el camino más corto entre otros dos nodos que no están conectados directamente. En palabras sencillas, este actor es un puente, es un broker. Controla el flujo de información, de bienes o de dinero entre diferentes subgrupos de la red. Volvamos al ejemplo de la vida diaria. Piensen en la red de transporte de Quito, piensen en una estación central, como la estación de El Recreo o La Marín. Quizás no son el destino final de mucha gente, pero miles de personas tienen que pasar obligatoriamente por ahí para ir del norte al sur o del valle al centro. Esa estación es un puente obligado. Si usted cierra esa estación, colapsa la movilidad entre puntos que no están conectados directamente. En inteligencia policial buscamos obsesivamente a este actor. Este no es el vendedor de la esquina, este es el tipo que, por ejemplo, es el único contacto entre el proveedor de pasta base que viene de la frontera norte y las tres bandas de microtráfico que operan en diferentes sectores de Guayaquil. Esas tres bandas de Guayaquil quizás ni siquiera se conocen entre ellas, pero todas dependen vitalmente de este intermediario. Este sujeto a lo mejor ni toca la droga, quizás solo hace llamadas y coordina la logística. No es popular, tendrá bajo grado, pero es vital. Finalmente, tenemos la centralidad de cercanía. Esta mide qué tan cerca está un nodo de todos los demás nodos de la red, cuántos saltos necesita para llegar a cualquier otro miembro. Un nodo con alta cercanía puede difundir información a toda la red de manera muy rápida y eficiente. En su grupo de amigos siempre hay esa persona que se entera primero del chisme y en 10 minutos, por sus múltiples contactos, ya lo sabe todo el grupo. Esa persona tiene alta cercanía. En una estructura criminal, este es el lugarteniente de confianza del cabecilla. Es el que puede difundir una orden, un cambio de planes o una alerta de una operación policial y hacerla llegar a todas las células de la organización de forma casi inmediata. En casos que hemos visto aquí en Ecuador, por ejemplo en las redes de vacunadores, extorsionadores, el que recoge el dinero en la calle tiene alto grado, pero el que coordina la logística de los teléfonos quemadores y las motos para todos los grupos, ese tiene alta cercanía.
Y aquí, señores estudiantes, es donde separamos la inteligencia policial de la fuerza bruta. Aquí está el oro de la ARS. ¿Por qué medimos esto? Porque nos permite realizar operaciones quirúrgicas, un operativo de fuerza bruta, de esos que a veces vemos en las noticias con 50 detenidos, a menudo captura a los de alto grado. Capturamos a los 50 expendedores de la esquina. ¿Qué pasa la próxima semana? La organización pone 50 expendedores nuevos. El impacto es mediático, sí, pero operativamente bajo. Es como cortar las hojas de un árbol, pero la inteligencia, la verdadera inteligencia que usa ARS, no va por los 50, va por uno, va por el tipo con la alta intermediación, va por ese puente que conecta al proveedor de la frontera con las tres bandas de Guayaquil. ¿Qué pasa si neutralizamos a ese broker? ¿Qué pasa si cerramos la estación del Recreo? La red se fractura, los grupos de Guayaquil se quedan sin proveedor, el proveedor se queda sin sus tres clientes, se quedan aislados, no pueden operar, no se conocen entre ellos para reorganizarse. Acabamos de desarticular la red quitando una sola pieza clave. Eso, estimados alumnos, es una intervención de alto impacto. Es la diferencia entre usar un mazo y usar un bisturí. El análisis de redes sociales nos permite dejar de podar la delincuencia y empezar a cortar los nodos que realmente la alimentan y la mantienen unida. Esa es la inteligencia estratégica que ustedes están aprendiendo a aplicar. Bien, entonces hemos establecido que nuestro objetivo estratégico no es el popular con alto grado, sino el puente, el broker con alta intermediación. Pero ahora estoy seguro de que todos ustedes se están haciendo la pregunta fundamental, la pregunta del millón. Profesor, todo eso suena maravilloso en la teoría, pero ¿de dónde diablos sacamos esos datos para hacer los gráficos y medir esas centralidades? Porque seamos honestos, los delincuentes no publican su red de contactos en LinkedIn, ¿verdad? Aquí es donde su trabajo de inteligencia policial se vuelve un arte. Los datos están ahí fuera, pero están fragmentados. Nuestra materia prima no es solo lo que vemos en redes sociales abiertas. Eso es inteligencia de fuentes abiertas. Y a veces sirve, pero el verdadero valor está en la data que obtenemos legalmente. La fuente clásica y la más poderosa para este análisis son los registros telefónicos, lo que llamamos los CDRs, Call Detail Records. Cuando obtenemos con la respectiva orden judicial la sábana de llamadas de un sospechoso, no nos interesa qué dijo. Para el análisis de redes sociales, solo nos interesa el metadato, quién llamó a quién, cuándo y cuántas veces. Ese es el pan de cada día para construir estos mapas. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué hay de los informes de vigilancia de sus compañeros en el campo? Se observó al sujeto A reuniéndose con el sujeto B en un centro comercial en el norte de Quito. ¡Pum! Eso es un vínculo confirmado. ¿Qué hay de la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico? Nos mandan un reporte. Detectamos una serie de transferencias inusuales de la empresa de mariscos congelados S.A. en Manta a tres cuentas aparentemente no relacionadas en Esmeraldas. Ahí tienen, la empresa es un nodo, las tres cuentas son otros nodos, y la transferencia es el vínculo. Ustedes como analistas son los que alimentan al software, programas como I2 Analysts Notebook, Maltego o incluso herramientas de código abierto no hacen magia. Son calculadoras sofisticadas, nosotros les damos la información cruda. Tomamos ese informe de la UAFE, tomamos el registro telefónico que muestra que el gerente de esa empresa de mariscos llama 30 veces al día a un número que, gracias a otra investigación, sabemos que pertenece a un individuo dentro de una de las cárceles de Guayaquil, y de repente el mapa empieza a tomar una forma aterradora pero clara. Apliquemos nuestras métricas a este caso real, un caso de un GDO, un grupo de delincuencia organizada, operando desde un centro penitenciario. El cabecilla, el duro que está en la cárcel, ¿tendrá una alta centralidad de grado? Probablemente no. Por pura seguridad operacional, él no va a llamar a los 50 sicarios que tiene en la calle. Eso sería un suicidio táctico. Él llama quizás a 2 o 3 personas, sus lugartenientes de absoluta confianza. Así que su grado es bajo. Pero ¿qué hay de la intermediación? Pensemos en el abogado de esta organización. El abogado es fascinante desde el punto de vista del ARS. Él tiene el privilegio legal de visitar al cabecilla en la cárcel. Recibe las órdenes verbalmente. Luego sale de la cárcel y se reúne con el jefe financiero, el de la empresa de mariscos, para coordinar los pagos. Y después llama al jefe de los sicarios para autorizar una vuelta, un trabajo. Este abogado quizás nunca ha tocado un arma ni un paquete de droga.
Su grado puede ser bajo, quizás solo habla con 3 o 4 personas clave, pero su intermediación es altísima. Es el puente indispensable que conecta al cerebro, el cabecilla preso, con el dinero, el financiero y la fuerza, los sicarios. Estos dos últimos quizás ni se conocen entre sí, pero ambos confían y reportan al abogado. Ahora ven la estrategia. Si hacemos un operativo y capturamos al jefe de los sicarios, la organización sufre, pero el cabecilla simplemente nombra a otro desde la cárcel, a través de su abogado. Pero, ¿qué pasa si, con inteligencia y de forma legal, neutralizamos al abogado? El cabecilla queda ciego y mudo. El dinero deja de fluir a la operación. Los sicarios no reciben órdenes. Acabamos de fracturar la red, desconectamos la cabeza del cuerpo. El análisis de redes sociales nos quita la venda de los ojos, nos obliga a dejar de perseguir a los actores más ruidosos y nos enfoca en los más críticos. Nos muestra que para desarmar una bomba no se golpea la carcasa con un martillo, se identifica y se corta el cable correcto. El ARS, señores, es la herramienta que nos dice cuál es ese cable. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.